Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al sociólogo PhD Luis Verdesoto. Él es consejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Verdesoto, muy buenos días. Quisiéramos ante todo conocer lo más urgente al momento, que es el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Había señalado hace 3 días la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, que se venía discutiendo en el marco de esta semana, lunes, martes y miércoles, el presupuesto, y que el día de mañana habrá claridad sobre el tema. Se ha consensuado ya con el gobierno nacional este tema, que es crucial para que las elecciones puedan tener garantías en diversos ámbitos. Si la presidenta del Consejo Nacional Electoral se refería a una discusión del Pleno del Consejo, máxima autoridad electoral, no, eso no es cierto. No se está discutiendo con nosotros no hemos discutido el presupuesto. Recién el día de mañana lo haremos, y el día martes, o sea, el día de ayer, en la tarde hemos recibido recién un borrador del presupuesto que quiere, supongo, plantear la presidenta al gobierno nacional. Lo primero que he hecho yo, y el ingeniero Pita ha hecho algo parecido, es enviar una nota indicando de la demasiada poco tiempo que se entrega para los materiales del presupuesto para discutirlos y poder estudiarlos, y la falta en absoluto de documentación de respaldo respecto a las cifras presupuestarias están aquí. Para entender un poco lo que está sucediendo, para entender un poco lo que está sucediendo dentro del Consejo Electoral, que pasa desde el primer día que se conformó, ¿cómo se puede entender este doble discurso de la señora presidenta? Tenemos en archivo la grabación dada aproximadamente a las 6 de la tarde del día lunes, que señalaba que esa misma noche convocaría a los miembros del Consejo Nacional Electoral para tratar el presupuesto. Y usted nos dice que recién para el día de mañana están convocados. El día martes nos mandaron un paquete de cifras sin respaldo, y el día de mañana evidentemente estaremos allí para discutir esto. Tendré mucho gusto en discutir cifra a cifra de las presentadas, para ver si se compadecen con la realidad del Ecuador, con la realidad de un proceso electoral austero, con la realidad de ecuatorianos que atravesamos una pandemia, y saber si eso es lo adecuado a hablar con el gobierno nacional. Y yo entiendo que cualquier forma sensata de relación con el Consejo Nacional Electoral y con el gobierno nacional es primero haber adecuado cuál es el techo presupuestario en el cual se van a mover esta discusión. Si no hay ese techo presupuestario, no hay esta conversación preliminar, y no hay los parámetros con los cuales el Ejecutivo podría llegar a un acuerdo, yo creo que esta es una discusión que tendrá un carácter, supongo, al menos que informativo, para saber de qué se tratan las cifras que nos han enviado. Doctor Verdesoto, ¿a cuánto asciende el presupuesto en esta propuesta que se ha enviado para la discusión al interior del Consejo Nacional Electoral? Recordamos que, si no me equivoco, en el mes de marzo se anunciaba que el presupuesto se había reducido, se hablaba de la necesidad de que estos recursos se reduzcan. Sin embargo, debía responder también a las necesidades del proceso electoral en este contexto de la emergencia sanitaria, en este contexto de una pandemia, y los mecanismos y medios, además, que se iban a implementar. Mira, la cifra que nos han enviado no la tengo. Es una reducción del presupuesto inicial absolutamente inflado, y que pues llamó la atención del ministro de Finanzas y de los analistas correspondientes, de que era un presupuesto que se basaba en un alto nivel probable de sobreejecución, conociendo la historia presupuestaria, de baja ejecución, conociendo la historia presupuestaria del Consejo Nacional Electoral. Ahora se plantea un presupuesto de 114 millones. Mañana conocerán ustedes con precisión mis apreciaciones sobre cada uno de esos rubros, sobre contratación, sobre el servicio que prestarán probablemente las Fuerzas Armadas y el tema de personal. Conocerán ustedes ahí con precisión todas y cada una
de los detalles que yo haré sobre este presupuesto, singularmente alto, en el que singularmente baja es la preocupación sobre la bioseguridad. Doctor Verdesoto, en lo que tiene que ver al tema, además económico, otro de los aspectos que se viene discutiendo es el fondo partidista. Inicialmente se hablaba de 43 millones de dólares. Este monto se mantiene. Además hay todo un debate de si estos recursos deben o no ser entregados a las organizaciones políticas para la promoción y la difusión, en este caso, de los planes, que es lo que debería ocurrir. Y también hay ya el pronunciamiento y la posición de algunos precandidatos de negarse a aceptar estos recursos precisamente por la crisis económica que estaría atravesando el país. A ver, tengamos claro de que el presupuesto denominado Fondo de Promoción Electoral es un fondo constitucional hecho para que los diversos partidos políticos que tienen diferentes formas de financiamiento y diferentes grados de solvencia económica puedan acceder de modo igualitario a que los ciudadanos puedan ejercer también su derecho de información, es decir, puedan recibir simultáneamente igual cantidad de información programática sobre esos partidos. Nuestra historia constitucional reciente nos muestra que este es un logro que tiende a esta uniformidad. Este presupuesto, en la reforma última al Código de la Democracia, se quedó que debería ser fijado con precisión dentro de un rango a partir de una referencia que se hace al presupuesto general del Estado. Este rango va entre el 1 y el 12% y la solicitud que ha hecho la presidenta en el presupuesto que ayer he mirado, que nos fue entregado, he visto que se lo mantiene en 44 millones o 43 millones de dólares, es decir, en su rango más alto. Evidentemente, la situación del país es otra, tiene que buscarse una modalidad austera de campaña, con la previsión de que, primero, no hay para los partidos políticos, no pueden, o pueden, sí, claro, evitar recibir estos fondos, pero no podrían hacer campaña electoral por medios de comunicación. El único fondo que está permitido por la Constitución ecuatoriana para que se gaste en medios de comunicación e información programático-política en medios de comunicación tiene que ser proporcionado por el Estado. Lo que hay que establecer, lo siguientemente, es que quien de los partidos políticos, evidentemente pueden renunciar, pero no podrían hacer campaña. Dado que esto no es así, digamos de que todos los partidos políticos tienen que hacer campaña en términos igualitarios y nivelados, lo que hay que definir es en qué lugar entre el 1 y el 12%, entre 4 millones y 44, se debe ubicar el fondo, el monto del fondo. Esto no es un tema casuístico, ni de buena voluntad, ni de deseos, ni de clientelismo, ni de arbitrariedad, ni escuché en la radio, no. Se trata de que hay que tener parámetros claros para definir dónde debe estar este fondo. ¿Cuáles son estos parámetros? Primero, la situación económica general del Ecuador. Es evidente que la situación del país no está para el parámetro más alto, para el 12%. Es evidente que hay una situación presupuestaria del país terriblemente grave en la que se maneja básicamente que este rato con ingresos frescos, básicamente capital externo, con lo cual también es un sujeto de consideración y de estudio. No se puede decir por buena fe, yo creo que hay que fijarlo ahora en 38 millones o tal vez en 32 o mejor si en 15 o tal vez en 18. No, hay que pensar adicionalmente en que debe ver cuál es la estructura de costos de la campaña actual cuando la campaña ya no es presencial y además hay que fijarse en que la campaña será básicamente digital, en la que los medios analógicos que tienen una componente digital, como el que estamos en este rato utilizando, será básicamente el componente digital el que entrará dentro de la utilización de los fondos de campaña. Con esas 4 variables, estudiadas de esas 4 variables, con una propuesta desde esas 4 variables, podremos decir dónde debe ubicarse el fondo de promoción electoral. No es un problema ni de buena voluntad, ni de presiones, ni de clientelismo, ni de gustos. Es un problema de estudios. Y esto se le ha dicho a la presidenta, que tiene que presentar los estudios relativos a la situación del Ecuador, a la situación presupuestaria, a la situación de las campañas y a sus costos digitales para poder discutir algo sensatamente. El resto es una discusión de palabrería mera. ¿Y qué hay, doctor Verdesoto, sobre las cuentas por pagar del Consejo Nacional Electoral? 28 millones de dólares de campañas anteriores, la mayor parte de esto que se debe a los medios de comunicación.
Está allí presupuestado, están presupuestados todos los rubros relativos a la deuda de los medios de comunicación. Como ustedes recordarán, y hemos conversado con ustedes varias veces, yo había pedido ser parte de un núcleo que debía crearse para poder discutir cuál es la fórmula de solución de este tema. Luego vino la pandemia, nunca se me hizo caso, ahora hemos llegado al final y entiendo que el gobierno ha hecho o va a hacer una propuesta relativa al pago con bonos. Evidentemente me parece que es parte de la situación general que vive el Ecuador. Está allí presupuestado un fondo nominal que se ve que no ha sido negociado por el gobierno central, en el que se prevé este fondo, pero no se dice en qué etapa de negociación y de qué forma el gobierno prevé solucionar. Informalmente se conoce que hay una propuesta para hacerlo a través de bonos, y espero que sean bonos negociables, que obviamente condicen con la situación del país en general. Yo espero además que una solución. Hay otro tema, doctor Verdesoto, mucho más de fondo. Esto de los medios de comunicación es realmente grave. Realmente ya lo hemos conversado en el pasado con ustedes, pero las entidades públicas simplemente no deben actuar así. En todo caso, hay algo mucho más grave y que lo ha traído particularmente el Contralor General del Estado, que es la transparencia de las elecciones ecuatorianas. Con un análisis técnico, la Contraloría ha dado cuenta de toda la manipulación que se dio en los escrutinios de las elecciones anteriores. Se refiere con datos técnicos al famoso apagón electoral y dice algo muy grave el Contralor, de que el sistema en la condición en que actuó la vez anterior y que sería el mismo hasta el momento, pues no se lo ha modificado, no da seguridad, reduce la transparencia, vulnera el proceso de conteo y proclamación de resultados. En otras palabras, una estafa que se lo consuma con la anuencia oficial. Esto es lo que dice el Contralor. Lo último es mi interpretación, poniéndolo en otras palabras, doctor Verdesoto. Y la respuesta a esto de la señora Tamain es de que esto depende de los recursos económicos y dice: si es que el gobierno, el Ministerio de Finanzas concretamente, no asigna los recursos económicos, se correría el riesgo de que no se aplique ningún cambio en este sentido. Es decir, que la garantía, la transparencia de estas elecciones seguirían en el aire y cualquier cosa podría pasar. Pues mira, yo lo debo decir con profundo dolor, de que no he encontrado ni un solo país en el mundo en que la autoridad electoral condicione su transparencia al presupuesto. No lo he concebido, no lo he visto, no es dable. Nuestra función como autoridad electoral es garantizar la transparencia a partir de procedimientos, garantizar la transparencia a partir de una decisión moral de quienes tomamos las decisiones, garantizar la transparencia a través de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de todos los procesos electorales, es garantizar la transparencia a través de la probidad administrativa para tener los recursos económicos, conseguirlos, manejarlos con mucho tiempo de anticipación. Las elecciones están fijadas constitucionalmente de modo permanente. Entonces, yo considero que no es una declaración apropiada, no es una declaración que tenga un mínimo de sindéresis con el país ni con la situación general. La declaración de la Contraloría ha hecho una intervención en 4 ámbitos, ¿no es verdad? 4 ámbitos en los que están contenidos en el mandato del Parlamento ecuatoriano, una vez que aprobó las reformas al Código Electoral, que son el examen informático, y la Contraloría ha adoptado como estrategia examinar el sistema informático a través del ámbito del conteo de votos, es decir, el padrón, a través del registro electoral, que es el padrón, el conteo de votos, es decir, el escrutinio, y la validación de firmas, ¿no es verdad? Y ahí la Contraloría es sumamente dura respecto a los temas informáticos. Pero quisiera, antes de meterme sobre ellos, decirte de que el sistema informático del CNE es un sistema deficitario. Esto lo han dicho 5 diferentes intervenciones con 5 diferentes actores que han dicho en todos los tonos y en todas las modalidades y todos los ámbitos que ese sistema informático no sirve, tiene opacidades, tiene huecos, tiene intervenciones externas.
Entonces, lo que queda claro es de que si ese no sirve, tenemos que buscar una salida dentro del sistema informático, los sistemas informáticos que existen en el Ecuador. Y esto y la ley de información, ¿no es cierto? La ley de manejo de datos, la ley de seguridad pública sobre los manejos de datos de seguridad estatal, tienen varias salidas que hay que indagar. Porque evidentemente esto no se soluciona, esto ya no se soluciona comprando computadoras como pareciera ser el ánimo presupuestario. Comprar computadoras no soluciona el tema de quién maneja las computadoras, cuál es el grado y la estatura técnica, y según dice el anterior director de informática del CNE, de la estatura moral de quien las maneja. Esto lo dice el ingeniero Mafra. En este sentido, yo creo que hay los elementos en los que pone pie la Contraloría, son muchos y rebasan aquellos que Pita y yo denunciamos en la Fiscalía y que están en curso en la Fiscalía. La Contraloría pone a pie y acento en cosas bastante más difíciles, bastante más complejas. Por ejemplo, una de ellas es lo que se llama el enceramiento. El enceramiento es el poner las máquinas en cero para que cuando comiencen a hacer los escrutinios correspondientes, las máquinas no distorsionen la realidad de los datos que ingresan. Esa operación se llama enceramiento. En varios países, esta operación de enceramiento se realiza con equipos técnicos de los partidos, con equipos técnicos internacionales, con equipos técnicos de la sociedad civil, del Estado, ¿no es cierto?, que concurren a esto que es un examen, que no es simplemente mirar la máquina y decir está en cero, no, esto no es un tragamonedas, esto es un proceso en el cual se examina el conjunto del sistema informático y luego de eso se establece una acta pública por parte de todos estos auditores de qué es lo que está haciéndose. Esta es la operación de enceramiento. Aquí la operación de enceramiento se la ha hecho con un notario que va, mira el teclado y dice, sí, esto está en cero y pone una firma, cobra una factura y se va. No, la operación de enceramiento es mucho más seria y esto es lo que la Contraloría dice, la puesta en cero, es decir, la relación de enceramiento no tiene una relación segura con las bases de datos que debe tener un sistema informático. ¿Cuáles son las bases de datos? El padrón, los recintos electorales, las mesas donde se operan cada una de las cosas, los diferentes sistemas con los cuales se hace el escaneo, etc. Esto la Contraloría dice, señores, este enceramiento, esta puesta en cero de la base de datos no está bien hecha, no da seguridad, no se puede trabajar con esto. Dice también la Contraloría de que no hay mecanismos automáticos de control y supervisión del conteo de votos y de las actas de escrutinio. Esto es grave. Esto es grave porque permite que en el medio puedan introducirse agentes externos. Nosotros ya denunciamos la existencia de 2 personas que entraron al sistema informático sin autorización de sistema informático. Eso está en la Contraloría, en la Fiscalía. La Fiscalía sabrá investigarlo. La Contraloría ahora dice, sí señores, ocurrió esto. Ocurrieron estas intervenciones, estas vulnerabilidades sobre el sistema interno. Hablamos sobre la inconsistencia de las actas numéricas. Esto está dicho con un nombre, nosotros lo pusimos con un CD en la Fiscalía con exactamente cuáles son las mesas en las cuales se producen estas inconsistencias. La Fiscalía sabrá investigarla. La Contraloría ratifica que hay un 8% de actas con inconsistencia numérica. Y claro, de la inconsistencia numérica se va al reconteo manual y ahí aparecen los traviesos y las travesuras. Y con las travesuras ya sabemos lo que pasa, ¿no? Se habla del apagón. La Contraloría habla del apagón y dice claramente de que no hubo esa disponibilidad porque hubo varios elementos. No hubo un centro alterno de datos probo, no hubo un contrato bien hecho con el centro alterno de datos y fundamentalmente no hubo simulación, cosa que nosotros dijimos en su momento. Una simulación tiene que ser una simulación real. Las simulaciones ficticias no sirven para nada. Las simulaciones reales significa de que yo simulo aquello que va a ocurrir en la realidad. Significa que si tengo un sistema informático, tengo que cargarle de tanta carga de información como va a ser en la realidad del momento adecuado para que no se caiga. Aquí se hizo una cosa más bien de pantomima y claro, terminó que hubo un apagón. Bueno, la Contraloría dice algo gravísimo, doctor Verdesoto, que así sea, al final ya del actual gobierno lo deslegitima tremendamente. Habla la Contraloría de que en el apagón, antes de retornar, se introdujeron manualmente datos injustificados.
en los resultados que se estaban transmitiendo. Eso dice el informe del Contralor. Así es, así es. O sea que se hizo que en lugar de hacerlo de modo informático y controlado, se tuvo que hacer manualmente porque se les cayó el sistema. Más aún, yo les voy a comentar algo. El día de ayer yo tuve una reunión con todo... Perdóneme, pero es muy importante, el Contralor dice que se alteraron las cifras. No es que volvieron a introducir los mismos datos. El Contralor dice se alteraron las cifras. Sí, yo creo que sí, está denunciado. Está denunciado que ha habido nosotros hemos denunciado que hubo varias cosas, y lo que dice el Contralor es mucho más profundo, evidentemente. Sí, yo creo que esto tiene que probarse, no puede quedar de ahí. Absolutamente sí. El Contralor lo que tiene ahora, ¿no es cierto?, está estableciendo responsabilidades para que estos responsables digan qué es lo que hicieron. Sí, yo creo que sí, efectivamente esto es así. Y lo que quiero contar el día de ayer, algo muy importante. El día de ayer hice buenas prácticas en todas las, un examen de buenas prácticas o prácticas exitosas en todas las delegaciones. Y una de las delegaciones planteó cuál fue su buena práctica. ¿Sabe usted cuál fue la buena práctica? Cosa que no conocíamos, que el momento que se llevaban y se introducían a la bodega las cajas de votos que se ponen para poder luego hacer reconteos, o son una referencia del contagio, se cayó el sistema. No había cómo ir entrando qué caja entraba dónde. O sea, todo el sistema electoral se cayó. Entonces, ellos planteaban como buenas prácticas cómo en 30 minutos lograron, al margen de toda presión, lograron construir un sistema en manejo Excel y lograron reconstruir aquello que se cayó como sistema informático. ¿Se cuenta usted? Yo los elogié notablemente por la salida exitosa, innovativa, rápida que lograron, pero nunca supimos que se cayeron que se cayó el sistema informático y que estaba a punto de caerse el embodegaje de todos los votos que son la referencia de toda la elección en esa provincia. Ayer lo conocimos cuando estamos al borde de otra elección. Y claro, yo me sentí profundamente cuestionado como autoridad electoral de no haberlo conocido sino hasta ayer. Y cuestionado de no haberlo puesto en conocimiento de la Contraloría, digamos, de la Contraloría, que veo que no sé si la detectó a esto, pero sí de la Fiscalía, porque esto es gravísimo. ¿Te acuerdas como que en la SUAY, después de terminados los escrutinios, se les cae el sistema y no saben dónde están las cajas de voto? Realmente increíble, doctor Verde Soto. Y recordamos declaraciones de Gustavo Vega cuando terminaba su periodo como presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Él dijo: las últimas elecciones en Ecuador han sido una pantomima. Situación que ha quedado también grabada, y para los análisis lo increíble es que nos aproximamos a un nuevo proceso electoral sin las debidas garantías, pero ubiquémonos nuevamente en el proceso que se está preparando ahora, doctor Verde Soto. El artículo 105 del Código de la Democracia señala que el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas, salvo en los siguientes casos. Y allí el primer punto señala que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias previstas en la ley. La interpretación simple de este artículo nos daría a entender que aquellos que fueron designados en las primarias, es decir, hasta el domingo pasado, como candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República, serían los únicos opcionados para calificarse a partir del día 18 de septiembre como candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Y es allí donde surgen inquietudes. Primero, estas conversaciones que se están dando para coaliciones, ¿pueden entrar nuevos actores? Es la pregunta. ¿Podrían salir y no incluirse? Entendemos que sí, algunos de quienes fueron elegidos internamente en los partidos y movimientos hasta el domingo, pero ¿pueden otros actores que no estuvieron dentro de esos procesos incluirse? Y allí está también el caso de una candidata a vicepresidente, en este caso por el sector indígena, que acompañaba a Yacu Pérez, que ha dicho que no aceptará esta candidatura, y se ve en la necesidad, Yacu Pérez, de incluir a una nueva candidata. ¿Es posible la inclusión de esta nueva candidata? Aclárenos, por favor, este tema. Bueno, se ha tocado un tema que para mí es básico, porque presenté una reglamentación de alianzas que no fue aceptada por la mayoría del Consejo. Y esa reglamentación de alianzas intentaba solucionar algunos de los vacíos jurídicos enormes que ocurren alrededor de las alianzas. Ese reglamento de alianzas es uno de los reglamentos peor concebidos
y que va a derivar en algunos problemas. En ese reglamento, la primera cosa que se hace es concentrar toda la decisión de los vacíos que se produzcan en relación a alianzas, es decir, en relación a cambios de candidaturas, en los responsables de las candidaturas de los partidos. Esto es evidentemente el contrasentido del mismo proceso de validación por participación popular amplia de los militantes y adherentes de un partido. Inmediatamente después de que terminan de expresarse, se les transfiere toda la responsabilidad a que negocie el director de un partido. Esto ciertamente es una forma de pasar por encima un requisito que puso el Código Electoral de que debe inscribirse las alianzas con 15 días de anticipación a la fecha de elección. Parece que 15 días, si no estoy seguro mal. Esto obviamente, evidentemente, genera problemas. Ustedes saben que las alianzas antes llegaban hasta el minuto anterior a inscribirlas, 10 minutos antes de que cierren las puertas del Consejo Nacional Electoral. Ahora pusieron un margen muy amplio. Se les propuso distintas formas reglamentarias a que logren, manteniendo el espíritu de la democracia interna, haya flexibilidad para que negocie. Sin embargo, esto no fue aceptado, se lo ha dejado en manos de los representantes de los partidos a que hagan los arreglos que consideren más allá de la democracia interna inmediatamente aprobada. Es clásico en nuestras formas de proceder a veces al margen de la voluntad. Ciertamente pueden reemplazarse candidaturas por varias razones. Si se llega a una alianza, evidentemente hay un reemplazo de candidaturas, pero quedan los vacíos jurídicos de qué hacen aquellos que fueron reemplazados y que provienen de un mandato de esos partidos. Primer elemento. Segundo, cuáles son las causas con las cuales pueden reemplazarse. Evidentemente son causas de fuerza mayor, calamidades, etcétera, etcétera, que llevan a que puedan ser reemplazados. Lo que se trata es facilitar el derecho de participación, y esto es evidente que hay que dar una interpretación que camine hacia esa posibilidad. Lo que no cabe es haber dejado a las alianzas en ciertos vaivenes, ¿no es cierto? En lugar de estimularlas, en el buen sentido, se ha estimulado la parte negativa. Claro, la parte negativa constituye en que, según la interpretación que se hizo, porque es una interpretación, no es el texto de la ley, es una interpretación que se hizo en el Consejo Nacional Electoral, todos los participantes de una alianza tendrán el mismo porcentaje de votos, porcentaje es parte de 100, porcentaje de votos para validar su vida jurídica. Es decir, un partido pequeñito que se alía con 2 grandes o 3 chicos serían con uno grande y obtienen el 15%, este grande, que es el que habrá sacado la mayor cantidad de votos, les confiere el mismo 15% a los 4 chicos. ¿Qué es lo que logran con esto? Que nunca pierdan la vida jurídica. Es decir, mataron la barrera que permite o que ayudaba a que por lo menos baje el número de partidos. Con esto, básicamente han garantizado que tendremos 300 partidos de por vida. Pero no solamente hicieron eso, sino que adicionalmente, facilitaron e impidieron vigorosamente, y lo lograron porque son la mayoría permanente, lograron de que las alianzas no tengan programa de gobierno. Esto es gravísimo. La mayoría logró de que las alianzas no tengan programa de gobierno. Entonces se hacen alianzas sin programa de gobierno. Vea usted lo que va a pasar, vea usted hacia dónde vamos a llegar. Este es producto del peor reglamento de alianzas que había visto. Es un galimatías, pero aclárenos, por favor, ¿pueden o no ingresar nuevos actores en la conformación de los binomios? Sí, pueden, en caso de que haya causa mayor en este caso. Sí, es decir, de hecho, el problema es de que, por ejemplo, el partido A, que dijo que Pedro sea candidato en primer lugar de la lista, y se alía con el partido Z, que quiere que Juan lo sea, uno de los dos tendrá que romper con el proceso de respaldo de democracia interna. O sea, uno de los dos procesos tendrá que quedar fragmentado para que este señor ocupe cualquiera de ellos de primer lugar. Y quedará también el problema de que uno de ellos decida que no quiere ir en alianzas, pese a que estuvo decidido en la democracia interna, y renuncie. ¿Pero en qué queda el artículo 105 del Código de la Democracia entonces? Y yo creo que hay que hacer lo posible para que este proceso tan mal diseñado pueda tener curso. Yo me jugaré, pese a que el proyecto de reglamento que propuse fue rechazado rotundamente por la mayoría, y ahora se ve por qué, me jugaré a que haya todas las modalidades posibles de que los procesos de alianza se ejecuten
de que pese a estos vacíos, estos procesos de alianza se lleguen a dar y sobre todo se logre mínimos de estándar de calidad democrática. Evidentemente están haciendo lo posible para que no ocurra así, pero trataremos de que no, y yo creo que en esto, ingeniero Pite y yo, que lastimosamente solo somos el 40% del Pleno del Consejo Nacional Electoral, el 60% toma todas las decisiones, nosotros no obstruimos nada, no somos nada. Doctor Verde Soto, somos el 40%. Doctor Verde Soto, en esto que tiene que ver con la inscripción de candidaturas, quizás ha generado confusión e incluso cierta polémica la aprobación por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral de algunos reglamentos para la inscripción de candidaturas y en este contexto la posibilidad de que los candidatos puedan inscribir o que las candidaturas puedan inscribirse vía online. Si usted podría explicarnos o dejarnos más claro cómo quedan estas posibilidades, y quizás esto tiene mucho que ver con la posibilidad además de la candidatura del expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Tendría que estar presente? ¿No tendría que estarlo? ¿Tendría que regresar efectivamente al país para presencialmente inscribir su candidatura? Si usted podría explicarnos y aclararnos un poco más esta aprobación. Permítame sumar a lo de Rosana para que el público lo tenga perfectamente claro. El 11 de agosto el Consejo Nacional Electoral emitió una modificación, me parece que era el reglamento de inscripción de candidaturas, en la que se señalaba que se podrá hacer de manera virtual o electrónica la inscripción de candidaturas. Pero hemos escuchado a expertos y particularmente también a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que lo que predominará en este tema es el reglamento para la democracia interna, que da este plazo de 10 días para que los candidatos a las dignidades acepten en unidad de acto y de forma personalísima su postulación. De allí la pregunta de Rosana. Permíteme que no me exprese de modo particular en ninguna candidatura, porque de todos modos somos jueces en esta instancia administrativa y la primera sede administrativa, entonces no cabe que yo me exprese sobre ninguna de las candidaturas mientras nos lleguen oficialmente. Hasta el momento en que lleguen oficialmente, cumpliendo todos los requisitos, incluyendo la presencia personalísima para su aceptación de candidatura y de conjunto, los partidos pueden hacer muchísimas piruetas. Todo partido, toda organización tiene derecho a hacer sus piruetas, las que ellos consideren, siempre y cuando se enmarquen en la ley, siempre y cuando cumplan los requisitos, y solamente serán calificados si cumplen los requisitos. Esa es mi posición. Al respecto, simplemente existen reglamentos en cada una de las etapas. Efectivamente, existe un reglamento en el que ya está cumpliéndose. Muchas candidaturas están haciendo su ratificación de candidatura en el CNE de modo personalísimo, con la presencia de los candidatos y ratificación ante el Consejo al respecto. Eso tiene que cumplirse con parte del reglamento. Pueden inscribirse incluso, y esa inscripción tendrá que, una vez que sea ratificada y certificada por el Consejo Electoral, recién allí comenzará a correr legalmente esa candidatura. Hasta tanto, no existe la posibilidad de que cada quien corre el riesgo de hacer cosas al margen de los reglamentos, pensando que podrán ser certificadas esas candidaturas por el organismo electoral. Por mi parte, recibirán solamente aquellas que tengan el estricto cumplimiento de la ley y los reglamentos. Pongámoslo de otra manera, la misma pregunta, doctor Verde Soto. ¿Qué se decidió el 11 de agosto? Me estás pillando, hay tantas decisiones que hemos tomado. Bueno, me refiero al de la posibilidad de inscribir electrónicamente o en línea. En la inscripción en línea, si no recuerdo mal, esas cosas me gusta responderlas siempre con antelación, con los elementos jurídicos en la mano, ¿no es verdad? Entiendo que uno puede inscribirse en línea porque este es un procedimiento general, existe, siempre y cuando se haya cumplido el reglamento anterior, que es el de la ratificación de la candidatura presencialmente y de modo colectivo. Esta es una forma de darle seriedad al proceso. O sea, tiene un paso previo, un requisito previo, y el resto usted puede seguir haciéndolo en línea conforme las modalidades que prevé el reglamento. Esto es lo normal. Aquí quizá para dejar claro una cosa, es la aceptación a la candidatura que tiene que hacer de forma personal o personalísima, como dice el reglamento para la democracia, y lo otro es la inscripción en forma posterior a partir del 18 de septiembre, que se lo podría hacer en línea. ¿Es correcto? Y esa inscripción en línea todavía no es definitiva, tiene que ser ratificada
por el examen y la aceptación que haga el Consejo Nacional Electoral. Recién allí comienza la candidatura en plena legalidad de quienes están en la contienda del año siguiente. Bien, nos quedamos con una cantidad enorme de inquietudes que sabemos que el público quisiera conocerlas, doctor Verdesoto, pero desgraciadamente el tiempo no nos alcanza. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido. A ustedes, me hubiera encantado responder aquella observación que se hizo. Tomemos un minuto más. No, decía simplemente el tema de la posible eliminar la obligatoriedad del voto. Aquello no es posible. La obligatoriedad del voto en Ecuador es un mandato constitucional, existen mecanismos para justificar la inasistencia y fundamentalmente no hay que abrir ventanas para perder el carácter universal del voto, que es su naturaleza misma en democracia. Allí cabe una pregunta, ¿es un globo de ensayo buscando qué por parte de la ministra de Gobierno? No lo sé, yo no querría interpretar las palabras de la ministra de Gobierno, no es esa mi función, pero yo sí creo que es absolutamente necesario que entendamos que la única garantía que debemos dar el Estado ecuatoriano en materia electoral, que es el CNE, es la de votaciones que sean un marco de sanidad. Y la sanidad es para todos los ecuatorianos, no es para una parte de ellos. La sanidad es para todos los ecuatorianos que puedan votar. Por eso hay protocolos internacionales de respecto a las personas que participen, que puedan estar infectadas, que puedan controlarse la infección, y quienes están infectados y puedan probarlo y no ir, evidentemente no tendrán sanciones, pero de allí pasar a pensar de que la mejor forma de evitar el que haya mucha gente en las elecciones es abrir la posibilidad ahora de un voto optativo, no estoy en absoluto de acuerdo, porque ello elimina la naturaleza misma de la democracia ecuatoriana, y es que todos los ecuatorianos, al margen de su ingreso, al margen de su género, al margen de su ubicación territorial, al margen de la situación de la localidad donde viven, tengan condiciones todos para votar. Bien. Gracias nuevamente al doctor Luis Verdesoto, miembro del Consejo Nacional Electoral. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.